Estamos esperando, sí, que el Vaticano, que el Papa Francisco alce su voz de manera contundente, porque no necesitamos más diplomacia. Padre Santo, Padre Papa Francisco dice: recen por mí. Rezamos para que más allá del Vaticano, más allá de la conferencia episcopal, con su voz, el Santo Padre se pronuncie sobre la gravísima situación que enfrenta Venezuela. Es algo que le pedimos como católicos. Comunicado de la Secretaría de Estado de El Vaticano, agosto 4 de 2017, la Santa Sede pide a todos los actores políticos y en particular al gobierno que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución. Se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva constituyente que más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro. En Caracas, saludo a Monseñor Ovidio Pérez, es arzobispo emérito de la diócesis de Los Teques, asesor del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela y expresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Monseñor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un saludo a ustedes allí y a toda la audiencia. Pues el gusto. Me complace mucho compartir. El gusto es nuestro, Monseñor, muchas gracias. Monseñor, ¿usted cree que el gobierno va a oír el llamado de la Secretaría de Estado del Vaticano, del Papa Francisco, de suspender esta asamblea constituyente? Eso es lo que uno desea, lo otro es lo que uno teme, ¿sí? En base a la experiencia de estos últimos años y en base a la definición que el mismo régimen será. Lo tremendo aquí es que nosotros no estamos ante un gobierno simplemente dictatorial, sino ante un régimen con un proyecto de tipo totalitario. Es decir, este no es el Chile de Pinochet, digamos. Esto es un régimen que tiene un proyecto tipo Corea del Norte, tipo Cuba, tipo Alemania bajo Hitler o tipo stalinista, es decir, que en el cual no se busca solamente el control político, digamos, ¿sí?, sino el control completo de tipo económico y cultural, y al decir cultural es de los medios de comunicación, de la educación y de todos aquellos ámbitos, digamos, de expresión humana general. Monseñor, ¿usted tiene la impresión de que el gobierno del presidente Maduro tiene o no tiene en cuenta lo que diga por lo menos la Iglesia Católica en Venezuela? No, a la Iglesia Católica la han descalificado desde el comienzo. Ya ahí no hay que olvidar que Chávez al inicio de su gobierno dijo que la Iglesia de Venezuela era un tumor, y descalificó que los obispos tenían el diablo dentro de la sotana. Es decir, que desde un comienzo se descalificó a la representación oficial de la Iglesia y entonces se cortaron puentes. Hay que tener presente que la conferencia episcopal, y lo digo con autoridad, en los tiempos que yo fui presidente de la conferencia, 2 obispos se encargaron de asegurar el respeto de los derechos humanos a Chávez, que se había alzado y que lo habían puesto preso. Es decir, y cuando Chávez en el año, el 11 de abril, los sucesos del 11-12 de abril del 12, cuando era presidente y hubo un golpe allí, él llamó a Monseñor Baltasar Porras, cardenal, para que le resguardase la vida cuando se dirigía al fuerte Tiuna a entregarse. De manera que a las horas de las verdes, llamemos así, entonces se apela, y a la hora de las maduras, cuando tiene el poder en la mano, etcétera, entonces descalifican, marginan, y por eso la posibilidad de la mediación, de una intermediación de la Iglesia que en Venezuela se ha cortado, se ha marginado por la posición del rey. Pero lo que sí ha sido hábil, ahora ya no, el hábil del régimen es manejar las cosas de la siguiente forma, de contraponer la Iglesia en Venezuela a Roma. Es decir, la Iglesia en Venezuela tiene una línea dura, no se puede, se cierra todo. A Roma sí, el Papa no coincide con la conferencia episcopal. Ahora, ¿qué puede decir el régimen?
Hubo una reciente reunión de la Conferencia Episcopal de la directiva, yo no fui porque no soy actualmente de la directiva, fue a Roma a hablar largamente con el Papa, compartir con él, y hay una comunión estrecha, es decir, no solamente coincidencia, sino comunión estrecha entre la posición de Roma y la posición de la Conferencia Episcopal. Y lo demuestra este último comunicado de la Santa Sede, en la cual el Papa asume una posición en favor, como lo acabas de recordar, en favor de los derechos humanos, de la libertad, de la Constitución actual, pide el retiro, la suspensión de la Constituyente y otra serie de cosas que van directamente en orden a una solución del problema gravísimo que estamos nosotros experimentando, y el Papa lo habla ahí de los graves sufrimientos del pueblo venezolano, en el orden de la escasez, del hambre, no hay medicina, la violencia desencadenada y toda y ahora la Constituyente que le viene a echar gasolina al incendio. Sí, bueno, por eso, esa es la cosa. Ahora, la gran mayoría de la población, la extra grande mayoría de los venezolanos quiere otra cosa. Pero, claro, está de por medio un régimen que se ha vuelto ciego y sordo por prejuicios de tipo ideológico, y después también todas las componendas que hay en materia de corrupción y en materia también de narco. Muchos advierten, qué sé yo, el influjo de los narcos en sus diversas formas en toda esta cosa. De manera que es una cosa ideológica mezclada con intereses de otro tipo oscuros, etc. Bueno, sí. Entonces, en eso nos encontramos. Pero la gran mayoría del pueblo quiere una salida democrática, una salida constitucional pacífica. Monseñor, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero nuestros agradecimientos inmensos por acompañarnos en la noche. Muy amable, señor. No, y gracias a ustedes por ser una voz, porque aquí tienen la comunicación social presa con las cadenas del presidente. Hay una comunicación social encadenada. Los grandes medios, ahorita el asunto de las redes, por los grandes medios están sometidos por el Estado, monopolizados. Hegemonía comunicacional completa. Gracias. Muy bien, nos vamos a todos nuestros televidentes. Los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, @segurizatintn24 o @lanocheNTN24, porque la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.